Esta lección mostrará un solucionador de TVM en línea gratuito que puede usarse para resolver anualidades en problemas de tipo de préstamo. Sin embargo, para usar el solucionador, debemos recopilar la información. Se muestra en la tabla a continuación, donde el capital N es el número de períodos compuestos. Y este es el número total de períodos compuestos, no el número de períodos compuestos por año. 5% es la tasa de interés anual, o AP como porcentaje. PV es un valor presente, que es un principio o una cantidad inicial. PMT es el monto del pago, que debe ser pagos regulares iguales. FV es el valor futuro, que también es el valor acumulado o la cantidad final. P/I es el número de períodos de pago por año. C/I es el número de períodos de capitalización por año. Y en la parte inferior siempre establecemos el pago para finalizar. Recopilemos la información que necesitamos de un ejemplo de anualidad de ahorro. A partir de los 24 años, ahorras $200 por mes. Invierte el dinero en una cuenta que paga 5.5% de interés anual, compuesto mensualmente. ¿Cuál será el saldo de la cuenta cuando tengas 65 años? Primero averigüemos cuántos años desde los 24 hasta los 65 años. Entonces, el tiempo T en años es igual a la edad de 65 menos la edad de 24, que es igual a 41. Entonces, el tiempo total que ahorrará en años es de 41 años. Y dado que está haciendo pagos mensuales y el interés se capitaliza mensualmente, capital N, el número de períodos compuestos será 12 por 41. Y 12 por 41 es igual a 492. Luego, ahorra $200 por mes, ya que está pagando este monto cada mes en la cuenta. El monto del pago es negativo 200. La cuenta paga 5.5% de interés anual, y por lo tanto, y por ciento es 5.5. El valor presente de la anualidad de ahorro es 0 a veces 0, porque el saldo inicial es 0, hasta que comience a hacer sus depósitos. FV, el valor futuro es lo que estamos resolviendo después de los 41 años. Pongamos un signo de interrogación aquí. Y los pagos por año y los compuestos por año son ambos 12, porque los pagos son mensuales, y el interés también se capitaliza mensualmente. Quiero mencionar que a veces no mencionarán cómo se capitaliza el interés, pero debemos suponer que es lo mismo que a menudo se realizan los pagos o depósitos, que este caso nuevamente es mensual. Y nuevamente en la parte inferior siempre establecemos que el pago finalice, lo que significa que el pago se realiza al final de cada periodo de capitalización. Ahora sigamos adelante y vayamos gratis en línea. TVM Solver, ingrese la información y resuelva el valor futuro. Observe cómo las variables son las mismas que en la tabla. Entonces, una vez más, el capital N es 492, y por ciento es 5.5, el valor presente es 0. El pago es negativo 200, valor futuro que estamos resolviendo. Sin embargo, antes de resolver, observe cómo los pagos por año, y los compuestos por año ya están establecidos en 12. Si tuviéramos que cambiar esto, usaríamos el menú desplegable. Y el pago ya está establecido en la parte inferior, porque los pagos se realizan al final de cada período. Así que seguimos adelante y hacemos clic en resolver, junto al valor futuro. Y ahora sabemos que a los 65 años, su cuenta de inversión tendrá un valor de $370.311 con un centavo. Redondeado al centavo más cercano. Entonces, una vez más, si ahorra $200 por mes, el saldo de la cuenta será de $370.311 con un centavo cuando tenga 65 años. Espero que hayas encontrado esto útil.